Muy buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. ¿Listos para otro mes de EMBA 2? Pues mentiris, porque es molestando. Según lo que se sabe, parece ser que la mega actualización llegará muy pronto. De este modo es pertinente que recordemos los cambios que están por arribar con ella. Así que saca lápiz y papel, toma nota de lo que consideres importante y prepárate para un nuevo mundo, una nueva versión de Day-R, porque todo esto será una completa revolución. La actualización Far East Trading Company traerá consigo una serie de cambios a nivel gráfico y de mecánicas. Las noticias sustraídas de publicaciones oficiales y que seguramente están sujetas a modificaciones en el lanzamiento oficial datan sobre una modificación en el sistema de combate, precisamente en el daño. Este cambio afecta las características de las armas y el daño provocado, pues ahora este dependerá de parámetros como de precisión y daño crítico, los cuales serán distintos para cada una de ellas. Esta información ha sido tomada de una publicación muy antigua de la página de Day-R, por lo que es importante aclarar que estos puntos pueden o no llegar a ser así. Por ejemplo, el punto número 2, que habla sobre los movimientos en combate. Aquí se dice que podremos movernos 3 veces por turnos, pero cada movimiento costará un punto de acción. Esto se ha actualizado y se ha confirmado que podrás moverte cuantas veces quieras, pero seguirán cobrando un punto de acción por movimiento. Así que esto te obliga a pensar muy bien si moverte o acumular PA para atacar. Algo más que ha pasado desapercibido por algunos es que la actualización traerá nuevas perks, e imagino que algunos cambios también en ellas, así que tendremos que prepararnos muy bien. Guarden chapas para armar nuevas builds de combate. Hablemos ahora sobre una de las noticias más reconfortantes y esperadas por muchos, el regreso de los mini eventos. TLT ha confirmado que habrá encuentros aleatorios en las ciudades, sucesos, historias y desafíos que pondrán a prueba tu supervivencia. Algunos de estos eventos podrán ser evadidos, mientras que en otros te verás obligado a utilizar la fuerza. Continuamos con el nuevo menú de creación. Así es, la lista que hoy conocemos será transformada a nivel gráfico y tendremos una nueva interfaz en donde se hallarán mesas especializadas para cada área. Por ejemplo, herrería, fundición, costura, descanso, cocina y etc. Imagino que cada una de estas mesas contará con un sistema de nivel y para maxearla vamos a necesitar de los nuevos recursos que serán añadidos en estructuras especiales que se encontrarán en ciudades de cierta temática. Pues ahora las metrópolis se dividirán por tipos y solo en ellas podrás hallar ciertos ítems. Sigamos hablando de cambios que están por llegar y por obvias razones no podemos olvidar una promesa que nos han hecho desde hace bastante tiempo, la creación o más bien como actualización del nuevo chat. Este tema nunca se volvió a tocar en publicaciones, pero quiero creer que con la actualización el chat arcaico que tenemos pasará a ser historia y tendremos uno más moderno, en donde podremos interactuar de mejor manera con los jugadores. De momento solo podemos especular su contenido, pero esperemos que en él se encuentre la posibilidad de crear grupos, clanes, enviar solicitudes de amistad y de hacer tareas en conjunto, sea misiones o cositas así. Ahora los nuevos enemigos. A lo largo de este tiempo se ha venido compartiendo una serie de imágenes en donde se ven criaturas formidables y sumamente peligrosas que están por llegar al páramo. Entre ellas se destacan alces, perros, bandidos e insectos y quién sabe qué más cosas.
En este punto tendremos que tener muchísima precaución e ir practicando bastante los combates. Háganse a la idea de que tendrán que elegir una cobertura desde el primer turno y atacar desde allí hasta que ya no puedan más. Porque ahora estamos condicionados por el gasto de puntos de acción en los movimientos. Y no solo eso, sino que también la precisión. De este modo, el objeto más útil, valioso e importante será el Kebaz y como siempre el Uka. Digo esto porque muy seguramente los insectos tendrán un porcentaje de evasión significativo. Y bueno, mientras nos vamos adaptando a las mecánicas tendremos que practicar bastante, armar una build de combate con juego de distancia y de aturdimiento. Esto mientras vamos evaluando cuáles serán las mejores armas, perks y equipos para poder afrontar estas nuevas amenazas. No podemos perder la oportunidad de hacer muchísimo dinero en los asentamientos de supervivientes y tratar de conseguir recursos básicos para maxear nuestro campamento de creación. El dinero nos servirá para reparar y comprar lo que sea que se vaya a añadir, porque también existe una gran probabilidad de que los campamentos se vean actualizados, o sea que las armas, vehículos y recursos también se verán afectados, así que pilas. Ojo, soldado avisado no muere en guerra, no dejes que la actualización te agarre mal parado. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.